Clamo aleluya. Clamo aleluya. Declaro aleluya. Declaro aleluya. Grito aleluya. Grito aleluya. Canto aleluya. Canto aleluya. Clamo aleluya. Clamo aleluya. Declaro aleluya. Declaro aleluya. Grito aleluya. Grito aleluya. Yo cantaré. Señor, en la tempestad. Fuerte, más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la esperanza vendrá. La muerte ha vencido, el Rey vivo está. Así es, Señor. Oh, toda alabanza sea para ti, Señor. Oh, nuestra alabanza, Señor, es tuya. No importando qué, Señor. El tema que vamos a estar tocando en esta hora es acerca de una batalla gloriosa. Esa batalla gloriosa, hermanos, realmente para mí me ha bendecido mucho y espero que ustedes también. Pero miramos ahí que esto de batallas gloriosas es algo que David, el dulce cantor de Israel y además el segundo rey de Israel, él dice una consigna muy hermosa que está en el Salmo 60:12 que dice: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¡Wow! ¿Qué pensamiento más fuerte para cada uno de nosotros, porque nos cala tener eso en perspectiva cada vez que estamos librando batallas, entender que en Dios, esa partícula, esa preposición en, es como que esté diciendo dentro, dependiendo de o dentro de Dios, entonces en Él vamos a hacer proezas, es decir, obras maravillosas, y Él dice hollará a nuestro enemigo. Ahora, la buena noticia es esto, de que esa consigna de David realmente no es solamente para David. De hecho, lo miramos que Gedeón, otro siervo del Señor, tenía esa consigna de que en el Señor se pueden hacer cosas maravillosas. Y en el relato que vamos a estar meditando en esta hora, hay 4 elementos importantes que yo quisiera que todos observáramos para que pudiéramos tener victorias cuando se vengan las batallas, cuando arrecie el enemigo, que usted y yo podamos batallar de una manera tal que aquella batalla, aquella guerra sea de verdad gloriosa para nuestra existencia. Así que vamos a mirar el primer elemento, que tiene que ver con un ejército selecto, con un ejército escogido para esa victoria. Ciertamente estar dentro del ejército de Dios no es cualquier cosa, es decir, se requieren cualidades, se requieren carácter, se requiere que uno tenga realmente unos estándares altos. En este párrafo que vamos a leer del 1 al 8, miramos ahí algunas cosas muy interesantes. Primeramente, me encanta cuando la Biblia pone lugares y eso le trae una historicidad maravillosa a lo que tenemos nosotros revelado en la palabra del Señor. Amén. No son cosas que sucedieron lejos, sino aquí en la tierra. Hay geografía, hay historia. Mire lo que dice en el versículo 1. Jerubbaal, es decir, Gedeón, y todos los hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarot. El campamento de los madianitas estaban al norte de ellos en el valle que está al pie del monte Mor. Dios nos conceda un día regresar a Israel para ir a ver la geografía, ¿verdad? Hemos ido 3 veces, pero ¿quién quita y vayamos la 4ª vez y que podamos otra vez refrescar nuestra memoria con esas realidades geográficas que hay en el pueblo de Israel, donde se dio esa gran batalla? Ahora, ¿qué es lo que miramos entonces? De que ciertamente el Señor va registrando lugares, personajes acerca de lo que Él ha hecho en la historia, acerca de lo que Dios ha hecho
por su pueblo a través de los siglos. Por otro lado, miramos que Dios ordena algo que es inusitado, algo que realmente nadie se lo hubiera imaginado, como es el hecho de reducir las milicias de Gedeón. Note lo que dice: el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en tus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fuerza lo ha librado. Anúnciales ahora al pueblo cualquiera que esté, dice, que tenga miedo, que esté temblando, que se vuelvan y se retire al monte de Galaad. Así que se volvieron, dice, 22,000 hombres y se quedaron solamente 10,000. Wow, Dios está diciendo que tenía 32 y que el enemigo, los madianitas, aproximadamente eran como 135,000 gente que agarraba espada. ¿Cuánto de diferencia hay? 132,000 menos 32,000 serían como unos, ¿qué? Unos 120,000 los que quedaban todavía de más. Ahora, note cómo Dios trabaja, ¿verdad? Porque a veces uno piensa lo contrario: entre más hay, pues vamos a ganar con más facilidad la batalla. Pero Dios está batallando con algo que realmente muchos generales no saben de qué se trata, que es el problema del orgullo, que es el problema de la autosuficiencia, que es el problema de la altivez del hombre, de querer agarrar créditos que no le pertenecen. Qué cosa la que el Señor hace, qué vista, qué situación la que se ve, porque Dios no mira como mira el hombre. El hombre mira lo que está en el campamento, los grandes madianitas, el número de ellos, pero Dios está viendo el corazón del ejército de Gedeón y le dice: hay mucha gente, tienes 32,000, yo no necesito tanto, quiero que vayamos y lo reduzcamos. Es algo que es paradójico, es una cosa que es contraria a lo que lógicamente se cree. Ahora, aquí en el texto también viene Dios otra vez y le dice que hay una segunda orden, y la orden es reducir aún más las milicias de Gedeón. Dice: pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía hay demasiada gente, hazlo bajar al agua y allí lo seleccionaré por ti. Sí, digo, este irá contigo, ese irá, pero sí, digo, este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo lo que los hombres bajaran al agua, y allí el Señor le dijo a los que lamen el agua con la lengua como los perros: sepáralos de los que se arrodillen a beber. 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, el resto que se vaya a su casa. Estamos hablando de que se fue reduciendo de 32,000, solamente quedaron 300 soldados. Ahora, ¿cuál es el asunto? El asunto es que Dios está calando la vida interna de los que batallan. Dios está calando lo que pasa en el interior de aquellos que saben ganar victorias. Y obviamente aquellos que se tiraron al río y se fueron de bruces porque para beber tuvieron que arrodillarse. ¿Me entiende? Y dice que se arrodillaron, ¿cuántos? Aproximadamente como unos, estamos hablando de 9,700, se quedaron solamente 300 que agarraban el agua y se la pasaban a la boca y ahí sorbían el agua. Ahora, lo que uno puede deducir es que la señal que está viendo es que esas personas, esos soldados que tienen la actitud de agarrar el agua y bebérsela, pasársela a la boca, ellos no están como los otros que están zampados en el agua, por así decirlo. Mire,
No, hombre, Dios está viendo, Dios está notando, Dios está verificando quién tiene esa alerta, quién tiene esa dedicación, quién se da cuenta de que realmente hay batalla, hay guerra, y cuando hay guerra hay enemigos mirando y que uno no puede doblegarse de manera total como lo hicieron los otros miles. ¿Se da cuenta? Dios trabaja de una manera totalmente diferente. Y Él quiere un ejército, pero no es cualquier ejército. Tiene que tener actitudes, tiene que tener maneras de cómo se batalla, porque realmente la vida cristiana es de batalla, es de guerra. No se trata de cambio de religión, sino de batallar. Tenemos enemigos y tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, note la actitud de Gedeón. Dice, entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus carpas, pero retuvo a los 300, los cuales se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros miles que se habían partido. Qué manera de batallar. ¿Y qué nos dice todo esto? Primeramente, el soldado, ¿qué es lo que tiene que tener? Carácter. Ante todo, carácter. Tiene que tener humildad. Que uno, en la medida en que va librando batallas, entienda, reconozca que es Dios el que nos da la habilidad, es Dios quien nos da la sabiduría, es Dios quien nos está abriendo el camino, es Dios y no nosotros. Personas que de veras tengan valor. Valor, porque se necesitan agallas para ser cristiano, para pertenecer al ejército del Señor. Se necesitan personas que, aunque miren el rugir o estén oyendo el rugir del enemigo, aunque sea grande, poderoso, no le hace. Dios está con nosotros y es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que uno sepa que no se puede dormir en sus laureles. ¿Me entiendes? Sí, ya hemos sido perdonados, sí, ya hemos sido bautizados, sí, ya podemos leer la Biblia, sí, ya hemos leído la Biblia de pasta a pasta, pero no le hace, no se puede confiar uno. Tenemos que seguir batallando. Tenemos que seguir batallando en contra del enemigo. Y no importa si hay muchos o hay pocos. Mire lo que dice Jonatán cuando está en contra del enemigo. Es decir, en ese caso con Jonatán eran los filisteos. Pero mire cuando él está avanzando y dice, entonces dijo a su escudero, ven, pasemos al destacamento de esos incircuncisos, quizás Jehová haga algo por medio de nosotros, porque nada impide a Jehová salvar con muchos o con pocos. Note bien esto, esta cosa es bien interesante porque a veces nosotros los hispanos somos como muy tribales. Si el cacique va para allá, los indios lo siguen. Y a veces no trabaja así. A veces uno tiene que entender, como ese un corito cuando bautizamos, si otros se apartan, yo seguiré. ¿Me entiendes? Se trata de tener coraje, se trata de tener decisiones, se trata de que esto no es con muchos, sino con pocos. De hecho, el Señor nos habla de que somos manada pequeña. De hecho, el Señor nos dice que el camino hacia la vida eterna es un camino angosto. Y que es ancho el camino que lleva a la perdición. Por eso decimos, se necesita coraje. Por eso decimos, se necesita valor para arremangarse las mangas de la camisa y decir, venga lo que venga, pase lo que pase, la victoria es mía, la victoria es del Señor. ¿Me entiende? Sí hay pruebas. El Señor no nos promete nada más que cargar la cruz y dice, sígame. Y también el Señor dice, cargue su cruz cada día. ¿Qué estamos hablando de eso? Coraje, disciplina, carácter. En Deuteronomio 8:17 hay algo interesante porque eso pasó como en el siglo 1100 antes de Cristo y la Torá fue en el 1300, 1400 antes de Cristo. Y lo que el Señor le está diciendo a Gedeón no es otra cosa que lo que ya Dios había revelado siglos atrás. Mire lo que dice en Deuteronomio 8:17 al 18. No sea que digas en tu corazón, mi fuerza y el poder de mi mano me ha traído esta prosperidad.
Al contrario, acuérdate de Jehová tu Dios. Él es el que con poder, Él es el que te da poder, es el que te da las riquezas con el fin de confirmar tu pacto que juró a tus padres como en este día. Es decir, Dios los sacó de la tierra de Egipto. Dios fue el que le dio pan durante 40 días. Dios fue el que hizo que los pies no se le inflamaran. Dios fue el que hizo que no se le gastara el vestido. Dios fue el que hizo que no se le gastara el zapato. Dios era el que le ponía una sombra bendita durante el día, los 40 días en el desierto, y una luz resplandeciente durante la noche. Fue Dios. No fueron ellos, fue Dios. Él les dio riqueza, Él les dio salud, Él les dio prosperidad. Es Dios, Dios se merece la gloria. No es por nuestra fuerza, no es por lo que cabezones que somos. No, sí podrá ser cabezón, pero no tiene la sabiduría de Dios. ¿Me entiende? La sabiduría del Señor es la que nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y el Señor dice, no vaya a ser que estos amigos al final del día se envanezcan, se llenan de orgullo y dicen, mira, ganamos la victoria. Arriba nuestros brazos, arriba nuestro ser. No, se trata de Dios. Miren lo que dice en 2 Corintios 4:7. Con todo, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, a fin de que nadie se jacte delante del Señor. Caramba, los soldados que pertenecen al ejército victorioso tienen que tener humildad siempre. Tienen que tener esa actitud de que todo lo que tenemos es por la gracia del Señor. Hermanos, aquí en el texto se confirma que la cobardía no gana victorias y que tiene un carácter contagioso, porque usted si se mete con un miedoso, al ratito va a andar todo histérico. Porque esas personas son detractoras, siempre están viendo lo negro, siempre están viendo derrotas, siempre están viendo lo peor que hay en el universo y eso se pasa. Así como la pandemia con el coronavirus, no me diga, si usted se le acerca mucho y anda con él, va a quedar también contaminado. No es que esté metiendo aquí intrigas, ¿verdad? Pero quiero decirle de que realmente usted tiene que tener cuidado en las palabras que oye. A veces vienen del enemigo y el enemigo pone cobardía. Eso es lo que pone. Mire lo que dice en Deuteronomio. Los oficiales volverán a hablar al pueblo y dirán, ¿hay alguien que sea miedoso y de corazón pusilánime? Que se vaya y regrese a su casa. No sea que haga desfallecer el corazón de sus consiervos como ocurre con su propio corazón. ¿Qué le parece? El miedo es que Dios sabe lo dañino que es. Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Valor, coraje, actitudes. ¿Cómo se libran batallas? ¿Cómo está librando sus batallas? ¿Qué es lo que usted tiene en su corazón? Puede levantarse y decir, Señor, así como David, en ti haremos proezas y tú vas a hollar a nuestros enemigos. O sale corriendo con el ruido de los caites. Quiera Dios que no sea así. Quiera Dios que cuando vengan los reveses en la vida, quiera Dios que cuando el enemigo truene por ahí, usted no tenga miedo, no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere el Señor en esta hora traer al Espíritu Santo en nuestro corazón, porque el que nos da el coraje para batallar, hermanos, estamos hablando del pecado, Estamos hablando de los deseos, porque a veces se nos vienen unos deseos macabros,
hay lujuria, hay tentaciones, hay celo, hay falta de perdón. El enemigo va a usar todos esos soldadillos por aquí que él tiene para quitar la victoria que tenemos en Cristo Jesús, para retroceder nuestra vida así como andábamos. Ese es el enemigo. Nuestra lucha no es carne y sangre, nuestra lucha es algo espiritual. No son esos madianitas que salen aquí en el texto, no. Estamos hablando de nuestros propios deseos, estamos hablando del pecado, estamos hablando del mismo Satanás. Y para enfrentar esas cosas se necesita coraje. Ahora, veamos el segundo elemento, hermanos. Y eso tiene que ver con confirmación. Es bonito entender a Dios porque cada vez que estamos en batalla, Él no está lejos de nosotros. Cada vez que estamos librando batallas duras, hermano, el Señor está con nosotros y Él nos está poniendo señales para decirnos, adelante, 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 para atrás ni para agarrar impulso, adelante, adelante, adelante. Siempre ubica geográficamente al enemigo. En este caso dice, el campamento de Madián estaba situado en el valle más abajo de Gedeón. Pero la dirección que da el Señor siempre es maravillosa. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que somos. Él sabe nuestras debilidades. Él sabe de dudas. Él sabe de nuestras lógicas humanas. ¿Y qué cree? El Señor le da dirección a Gedeón, le da una dirección que vaya y que oiga por la propia boca del enemigo qué es lo que está pasando dentro, allá, en el campamento contrario. Dice, aquella noche el Señor le dijo a Gedeón, levántate y baja al campamento, porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado Fura y escucha lo que digan. Después de eso, cobrarás valor para atacar el campamento. ¿Conocía o no conocía a Gedeón? Sí lo conocía, ya en otras ocasiones lo había hecho. De dudar, dudar, dudar. Pero en este caso Dios se le adelantó a él y él es el que pone la señal para que se anime. Que es cierto, son 300, aquellos son más de 150,000, pero no le hace. Dios no necesita multitudes para ganar victorias. Que confíe, que crea en Dios, que crea en sus promesas. Y dice aquí el texto que Gedeón, hermano, se fue tal y como Dios le dijo que lo hiciera. Y mire lo que pasa, estando a orillas del campamento del enemigo, dice que llega en un momento oportuno. Gedeón llegó precisamente, dice el texto, en el momento en que el hombre le contaba su sueño a su amigo o su compañero madianita. El sueño era este, le decía, tuve un sueño, decía, en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una carpa que ésta se volteaba y dice se venía abajo. Luego la interpretación la da el otro compañero madianita y le dice, esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. ¿Quién lo está diciendo? El enemigo. Aquel se llenó de valor, bajó y está escuchando la moral y los problemas que tenían los propios madianitas. Cuando Gedeón oye esto, entonces, hermano, todo le cambió, porque andaba, me imagino yo, temblando, me imagino yo, con miedo, con temores. Dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se postró en adoración, luego volvió al campamento de Israel y ordenó levantarse, porque el Señor ha entregado en las manos de ellos el campamento de los madianitas. Dios es bueno, ¿ven, hermanos? Dios es bueno, cambia nuestras perspectivas ante los problemas de la vida, ante las batallas que tenemos. Él nos da otro ángulo, tal como Él lo mira. Bendito sea el nombre del Señor. Dios conoce nuestra humanidad y tiene misericordia para alentarnos en medio de nuestras luchas cuando se deje venir. Tal vez en este caso es cebada, pero a veces son enfermedades.
A veces se deja venir de un sopetón y vienen cosas que nos quedamos sin trabajo. A veces la batalla puede ser en la misma casa, problemas, batallas. A veces es el rostro del enemigo batallando en contra de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Dios le dio una señal para alentarlo. Dios le dio una señal para que se subieran sus ánimos. Miren lo que dice la Biblia en el Salmo 27. Me encanta. David dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre de Jehová, nuestro Dios. Aleluya, qué bonito. El tercer elemento que vean conmigo es la estrategia. La estrategia. Es decir, no solamente hay que hacer una cosa, hay varias cosas que se tienen que mover para ganar batallas. De hecho, el Señor dice, ¿quién es aquel que va a ir a contra el enemigo? Primeramente no cuenta, primeramente no evalúa, primeramente no ve lo que tiene, tiene que saber qué es lo que hay adentro. ¿Me entiende? Y de esa manera viene la estrategia. ¿Cómo es que el Señor logró tener esta victoria gloriosa? ¿Qué estrategia usó? ¿Cuál fue la logística? Aquí miramos en el texto que llegaron en el lugar indicado. Dice la Biblia, Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento. Es decir, él dividió los 300 en 3 compañías, delegó de acuerdo a los lugares y de acuerdo a las posiciones donde estaban ellos en el valle, lo dividió. Justo se fueron a la línea que está cerca del enemigo. Ahora, ¿qué hizo? Llegaron al tiempo oportuno. ¿Por qué? Dice, durante el cambio de guardia, cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche. Se da cuenta, una cosa es llevarse por la ira, que a esto me lo voy a sonar. Espérese, por lo menos pregunte, ¿a qué hora van a recibir el sonazo que les quiero dar? Porque es muy estratégico el lugar, es muy estratégico el tiempo cuando las cosas se tienen que hablar, cuando las cosas se tienen que decir, cuando las cosas se llevan a la ofensiva. Note, aquí en el texto hubieron planificaciones importantes. Dice aquí el Señor dice, tocaron las trompetas y estrecharon contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. ¡Wow! Quiere decir, con la mano derecha, ¿qué llevaban? La trompeta, ¿verdad? Y en el otro llevaban el cántaro. ¿Por qué el cántaro? Porque el cántaro solamente lo habían usado porque dentro del cántaro estaba la antorcha y por fuera venía el cántaro. Se iban acercando al enemigo y no podían ir con las luces encendidas, sino metidas dentro del cántaro. Y cuando estuvieran en la línea precisa, entonces rompieron el cántaro. ¿Qué se miraba? La antorcha encendida. Son armas de guerra, que es lo que estamos viendo acá en ese momento. Dios está librando algo maravilloso con tácticas bien indicadas para su siervo Gedeón. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Uno tenía que fijarse bien en todo lo que hacía Gedeón. Tenían que poner la vista sobre el jefe. Dice, en este sentido, tocaron las trompetas. Las 3 compañías de un solo tajo. En los diferentes lugares, todas sonaron trompetas. Trompetas no como las que usted ve ahora. Eran cuernos de cabros y de cabras también. Era, ¿cómo se llama? Chofar. El chofar los agarraban y sonaban. Y los 300, uno por allá, otro por acá y otro por acá, toditos soplaron. Usted se imagina el impacto. Luego quebraron los cántaros e hicieron pedazos el cántaro, pero la luz en ese momento, de repente, tomaron las antorchas en la mano izquierda, los chofar con la mano derecha, y luego dice, sostuvieron las trompetas, sostuvieron la antorcha.
Y además de eso, no se movieron del lugar donde estaban ubicados. Ahora, es impactante. Es una guerra psicológica. Es una guerra bien planeada. Esa es la táctica que Dios usó para derrotar al enemigo en ese momento. A la medianoche, ellos estaban bien roleados. ¿Qué lo despertó? La trompeta. ¿Y qué más? Las luces en varios frentes. ¿Usted se imagina lo que eso causó en los madianitas? Sí, fue algo impactante. Fue una guerra planeada, fue una guerra planificada, estratégicamente bien elaborada. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Las batallas se libran con la sabiduría de Dios. Es todo, hermanos. Hay que tener sabiduría para batallar porque tenemos fuertes batallas y con la ayuda del Señor las vamos a ganar. ¿Me entiende? Que Dios también planifica, que Dios va predeterminando situaciones para ganar batallas en el nombre del Señor. O sea que aquí no vamos a agarrar como al golpe, ¿no? Al aire. Espérese, no es solamente, dice que él agarraron ¿qué cosa? Las trompetas. ¿Qué significa eso? Nuestro testimonio. Usted no se ponga a ganar batallas si no tiene buen testimonio usted. Cuando uno pierde las batallas es porque su integridad no es consistente. Dice que es, pero al final del día no es. Cualquier cosita, dice, terribles cosas, de la A a la Z, malas, y se llena de ira, se le salen los ojos, se pone rojo como tomate, y espérese, así no suena la trompeta, va a salir un pito. ¿Quién se va a asustar? Nadie. La gente va a pensar que está jugando, y ciertamente está jugando. Pero cuando uno es íntegro, es serio, va en forma, tiembla delante de Dios, eso es otro 100 pesos. Si va a sonar el chofar, suénelo bien. Suénelo bien, porque si usted no tiene ese testimonio, no va a ganar batallas, las va a perder, la gente no le va a creer. ¿Qué dice? Cántaros que se quebraron. ¿Usted lo que eso significa? Quebrar cántaros, quebrar sus propios deseos, quebrar su propia humanidad. ¿Por qué uno lo tiene que quebrar? Es que o usted se quiebra o lo quiebran. Ellos quebraron el cántaro. ¿Qué significa quebrar? No son sus gustos, no son sus deseos, no es lo que usted piensa, no es salirse con la suya. Quiebrese, quebrántese pues. Si usted se quebranta, las endijas se van a ir, a venir, y la luz de Cristo que está en usted va a resplandecer. ¿Me entiende? Mientras usted crea que es el dueño y señor de su destino, usted no va a ir a ningún lado. Usted necesita quebrarse, tiene que tener estrategia, tiene que tener un buen testimonio, tiene que tener un corazón quebrantado, porque dice la Biblia, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. ¿Me entiende? Cuando uno tiene eso, hermanos amados, las cosas cambian. Son estrategias. ¿Qué es la estrategia suya? ¿El engaño? ¿Está agarrando las armas del diablo para ganarle al diablo? Porque ya cuando uno anda con pasiones, con envidias, metiendo cizaña, esas son obras del diablo. ¿Cuál es la estrategia que usted tiene como discípulo del Señor para ganar batallas gloriosas? Que Dios lo respalde, que Dios esté con usted, que el enemigo huya.
literalmente, así como dice aquí en el texto. Ellos oyeron. De hecho, se los voy a leer de una vez para que ustedes miren los resultados de lo que produce tener buenas estrategias. Dice la Biblia, Él creó la confusión entre los madianitas. Dice, al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus propias espadas. Los madianitas huyeron, el ejército huyó hasta Bet-Sitá, en dirección a Sererá, hasta la frontera de Abel Mejolá, cerca del Tabat. Huyeron. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estrategias. Estrategias. Esas cosas no vienen así por así. Son soldados, soldados que temen a Dios, soldados que se quebrantan a sí mismos, soldados que están declarando la victoria, declarando la palabra. Ellos gritaron, por Jehová, por Gedeón, por Jehová, por Gedeón, las trompetas, la luz, las antorchas encendidas, y no se movieron del lugar donde estaban ahí. ¿Usted se imagina qué hubiera pasado si ellos se hubieran movido? Se enredaban con toda la locura de los madianitas y se lo hubieran echado a ellos. Pero ellos estaban afuera y estaban tocando la trompeta y con la antorcha y gritando, por Jehová, por Gedeón, por Jehová, por Gedeón. No había otra cosa en ese momento que hacer que seguir lo que el jefe había hecho. Sí se puede. Amén, hermanos. Sí se puede. Sí se puede en el nombre de Cristo Jesús. Pero hay que tener, como digo, una estrategia de discipulado. ¿Cómo vas a ganar tu familia? ¿Cómo vas a salir adelante? ¿Cómo vas a hacer para que nunca le falles al Señor? ¿Acaso usted dijo, pues ya me bauticé usted, ya con eso es suficiente? No, estamos diciendo que no se confíe. Que el Señor te ha bendecido, el Señor te ha llevado adelante, bendito Dios. Decía Abraham Lincoln, el precio de la eterna libertad es el precio de la eterna vigilancia. Si has avanzado, sigue abriendo los ojos. Si has avanzado, no te zampes a lamer las aguas de rodillas. Esto no se va a acabar mientras estemos en este cuerpito, con todo y que uno lo puede ver, que uno se peina y le hace sus manitas de gato y todo lo demás. Este cuerpo es malo y el alma que tenemos es mala y nos dice pensamientos y deseos que a veces están en contra de la voluntad del Señor. ¿Me entiende? Y uno tiene que estar vigilante, porque cuando menos pensés, te cruzó el enemigo con un dardo. Un dardo encendido te sembró la duda que va de acuerdo a tus propios deseos. Amados, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Una buena logística es indispensable para obtener victoria. ¿Qué es lo que se necesita? Un ejército con un carácter noble, armas apropiadas. ¿Qué se necesita? Una confirmación evidente. ¿Qué se necesita? Una táctica pertinente. Para usted quiero dejarle este versículo. Deuteronomio 21 dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y veas caballos y carros, un pueblo más numeroso que tú, no tengas temor. No tengas temor, porque contigo está Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. No tengas temor. Dios está contigo. En 1 Corintios 15:57 dice, pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se lo leo. Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estás librando tus batallas? Dígale a su compañero, tóquele así, dígale, te están preguntando a vos. Adelante, cristiano, pelea la buena batalla de la fe. No se raje, no tenga temor, siga adelante. El Señor está adelante por usted.